Las trabajadoras y trabajadores sanitarios del Departamento de Salud Valencia Hospital General, ante el Día Internacional contra la Violencia de Género, quiere manifestar su más absoluta repulsa contra este tipo de violencia machista. El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaraba la situación de pandemia. Las repercusiones han sido diferentes entre distintos grupos poblacionales y nos parece importante analizar el impacto que ha tenido la crisis considerando a las mujeres como sector especialmente vulnerable. Según el Observatorio contra la Violencia de Género, las mujeres sufren una mayor precariedad laboral y pobreza, lo que las hace especialmente más vulnerables en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Además, se constata un aumento del riesgo de sufrir situaciones de violencia de género y otros tipos de violencia contra la mujer. Según el Observatorio contra la Violencia de Género, durante esta pandemia se han incrementado las llamadas y las consultas online solicitando ayuda por situaciones de violencia machista. Esta situación de violación de los derechos humanos ha encontrado un nuevo aliado, una situación de aislamiento en el hogar, donde el poder y el control por parte del maltratador campan a sus anchas entre unas paredes difíciles de traspasar. Esta reclusión con su maltratador se traduce en múltiples efectos en la salud y en el bienestar de las mujeres. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha realizado un llamamiento a nivel mundial para hacer frente a este repunte de casos. Como profesionales debemos preguntarnos qué ha supuesto el confinamiento y la pandemia COVID sobre muchas mujeres víctimas de violencia machista. Tenemos que reflexionar por si podríamos hacer algo más ante ese aumento generado por una situación que obliga a convivir a las víctimes con sus maltratadores. Hem de continuar actuant, malgrat la pressió que comporta per a tots nosaltres la situació actual. Cal estar alerta, amb una vigilància contínua, davant els senyals evidents que es permeten detectar si una dona està patint aquesta violència. Es nuestra obligación tender la mano a las víctimas con una atención integral de los servicios sanitarios. Esta situación de pandemia no debe hacernos olvidar la otra pandemia en la sombra, la de la violencia de género, donde la vacuna ya se conoce y está en nuestras manos. Educación, concienciación, apoyo e intervención. Hoy, 25 de noviembre, queremos recordar a todas las mujeres víctimas de violencia de género que aunque el camino no es fácil, hay salida. No estáis solas, seguimos a vuestro lado.